Como primer punto tenemos el hecho imponible, que está definido en el artículo 36 del Código Orgánico Tributario, que son el presupuesto establecido por la ley para tipificar los tributos y cuya realización genera el nacimiento de la obligación. En materia de impuestos, son situaciones o hechos ajenos a toda actividad o gasto estatal. En materia de tasas, no solamente puede darse o establecerse la actividad administrativa, también debe darse la utilidad a un bien público. El hecho imponible en contribuciones especiales, la ley establece que son beneficios derivados de una actividad o un gasto del Estado. El hecho imponible debe contener los 4 aspectos que son fundamentales. El aspecto material, que es la descripción subjetiva del hecho o situación. El aspecto personal, que es la recaudación de datos de la persona para que realice el hecho imponible. El aspecto temporal es la configuración y realización del hecho imponible. Y el aspecto espacial es el lugar donde se va a dar el hecho imponible. Los hechos imponibles pueden ser venta de bienes muebles, debe pagar el impuesto al valor agregado. La obtención de enriquecimientos anuales y disponibles obtenido en dinero o en especie, el impuesto sobre la renta. La transmisión de bienes a título gratuito por causa de muerte, debe pagar el impuesto sobre sucesiones. La propiedad sobre vehículos, debe pagar el impuesto sobre el vehículo. Y la propiedad sobre bienes urbanos, debe pagar el impuesto sobre el bien urbano. Como segundo punto tenemos los sujetos de la obligación tributaria. En la obligación tributaria se distinguen 2 sujetos: el sujeto activo, que va a ser el Estado, el sujeto pasivo, que es la persona que está obligada a cumplir con las prestaciones pecuniarias dadas por el Estado. El sujeto activo, su definición está en el artículo 18 del Código Orgánico Tributario, que nos dice que es sujeto activo de la obligación tributaria un ente público acreedor de los tributos del Estado. La titularidad de su acreencia viene dada por entidades que poseen la potestad tributaria respectiva. Si se trata de tributos nacionales, su titularidad correspondería a la República, y así sucesivamente los tributos estatales, su titularidad corresponde a los estados federales. Los tributos municipales corresponden a los municipios, y los tributos especiales, su titularidad corresponde a la Institución Venezolana de Seguros Sociales. La recaudación corresponde a la administración tributaria, que es la rama de la administración pública. En caso de los tributos nacionales, la ejerce el SENAR. El sujeto pasivo está definido en el artículo 19 del Código Orgánico Tributario, que lo define como aquella persona que debe cumplir con las prestaciones tributarias. Los sujetos pasivos pueden ser contribuyentes y responsables. Los contribuyentes son los que realizan el hecho imponible. Es el hecho original en el cual el legislador da origen a la obligación tributaria. Los contribuyentes pueden ser cualquier particular, personas jurídicas, personas naturales, entidades y colectividades que constituyen una unidad económica. Existe una ley especial para subclasificar a los sujetos pasivos. Eso sucede en el impuesto al valor agregado, que distingue a los contribuyentes en particulares y ocasionales. A su misma vez, los contribuyentes pueden ser también sucesores. El artículo 24 del Código Orgánico Tributario nos dice que son sucesores mortis causa los contribuyentes que dejan derechos y obligaciones, los cuales van a ser ejercidos por un sucesor a título universal. También tenemos la fusión mercantil. La fusión mercantil es la sociedad que resulta de la misma asumir responsabilidades y beneficios de carácter tributario. La solidaridad pasiva está establecida en el artículo 20 del Código Orgánico Tributario, y nos dice que están obligados solidariamente a aquellas personas que se le verifique el mismo hecho imponible.
Los responsables pueden ser responsables directos, agentes de retención y agentes de percepción. También responsables solidarios. Como tercer punto tenemos los bienes sometidos al pago de tributos. Los impuestos van a variar según el bien y lo dividen en dos categorías. Primero, bienes inmuebles, que son los lotes de terreno, incluyen a las propiedades urbanas y rurales. Y las edificaciones como las casas, los apartamentos y los locales comerciales. Los bienes muebles son los vehículos, los objetos de uso doméstico como las mesas, las sillas, las camas, el dinero, incluso el depósito en el banco, los depósitos en el banco. Los bienes sometidos al pago de tributo en Venezuela, como lo mencioné anteriormente, son los impuestos al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre los vehículos y el impuesto sobre un bien urbano. El cuarto punto es los bienes desgravados. Los bienes desgravados son aquellos bienes que van a ser exentos, es decir, que no van a pagar impuestos. No van a pagar el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, incluso los aranceles aduanales. En este caso vamos a hacer énfasis en la vivienda que sirvió de asiento principal del causante, que es uno de los principales requisitos para que el bien sea desgravado. Otro requisito debe consignar o presentar la copia de cédula, copia de la constancia de residencia, firmada y sellada por el registro civil y por el CNE. Si el propietario otorgó algún tipo de poder, debe presentar el poder notariado o en caso registrado. Como quinto punto tenemos la declaración del impuesto. Es uno de los gravámenes más antiguos en el panorama tributario venezolano. Da origen en el año de 1943 por el gobierno de Jesús Medina Angarita y se mantiene hasta la actualidad, es decir, que los contribuyentes por obligación deben pagar los respectivos impuestos. La declaración del impuesto es progresiva porque si la renta es grande, la persona debe pagar su respectiva cantidad. Es subjetiva porque valora las circunstancias que tenga la persona, si va a pagar más o va a pagar menos, incluso pueden ser exoneradas. Es directa porque recae directamente en la persona, por lo tanto es intransferible. La declaración puede ser anual y mensual. Anual, la que todos conocemos, que debe pagarse el 1 de enero y el 31 de diciembre. Y mensual, porque hay empresas que generan bastantes ingresos y deben pagar los impuestos de manera mensual para que el trabajo para el de los funcionarios no sea engorroso. Los beneficios para cumplir el impuesto. Uno de los beneficios es que vamos a estar solventes. Otro beneficio es que no pagaremos intereses moratorios. De ser así, pagaríamos de 50 a 150 unidades tributarias. Como sexto punto tenemos cómo se calcula el impuesto. Primero debemos determinar el enriquecimiento neto, que es el patrimonio de la persona, menos el ingreso bruto, que son los costos y deducciones. Luego de tener el enriquecimiento neto, se determina el enriquecimiento gravable y se le va a restar a ello las pérdidas de años anteriores. Luego vamos a obtener un resultado, un total, y va a ser el impuesto respectivo en este caso. Como séptimo punto tenemos los beneficios fiscales. Van a ser beneficiados tanto el fiscal, el gobierno y el Estado. Se debe aclarar que va a ser beneficiado el Estado porque van a haber ingresos para instituciones, para las escuelas, para los hospitales y va a haber aumento de empleo. También es uno de los beneficios y van a cubrir las necesidades que tenga el Estado. Por último, tenemos la pregunta que es, ¿se puede vender un bien de la herencia sin haber declarado? La respuesta es no. Se debe declarar por obligación al momento en que fallece el causante para luego ir a un registro y luego hacer partición de bienes para así poder vender el bien respectivo. Por lo tanto, si no se declara, la persona está cometiendo un grave error y es exigible que la declaración presente que la persona presente
declaración sucesoral en el registro para poder vender. Gracias.